Quiero invitarles a la palabra del Señor para poder tener el mensaje en esta tarde, el libro de Lucas, de nuestra segunda lectura, capítulo 11, versículo 8. Lucas, capítulo 11, versículo número 8. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y el tema para esta tarde, como ya se había anunciado, se titula La generosa disposición de Dios al pecador penitente. Lo que tenemos acá en esta lectura que teníamos es una parábola que nuestro Señor Jesucristo presenta ante la pregunta que le hicieron los apóstoles en el primer versículo: Señor, enséñanos a orar. Es una parábola que está conectada con esta solicitud que los discípulos hicieron al Señor. Así que es una parábola que trata acerca de la oración. Pero es importante mencionar lo que es una parábola para que entendamos el contexto de lo que está ocurriendo acá y cómo estas tan simples enseñanzas tienen un mensaje tan poderoso, un mensaje tan relevante, que hacemos bien en que prestemos atención al mensaje de la palabra de nuestro Dios. Esta parábola es una historia terrenal, pero que tiene un significado celestial. Es una historia cotidiana, es una historia del día a día, es algo que es muy familiar para todos nosotros. De hecho, la historia consiste en que había una persona en un hogar, viene un visitante, no tiene que comer y va a pedirle a su vecino, algo que tal vez todos en algún momento de nuestra vida hemos hecho, sino a un vecino, tal vez a algún familiar cercano. Así que es algo tan cotidiano, algo tan fácil de digerir. Así que eso es una parábola, es una historia terrenal, pero que encierra, que lleva consigo un gran mensaje espiritual. Y a ese mensaje es el que vamos a apuntar, no tan solo enseñanzas tal vez morales, de que hay que prestar apoyo, de que hay que ayudar al que lo necesite, sino vamos a apuntar a las necesidades del alma. Así que esta historia terrenal es esa. Un hombre viene de visita, como dice el versículo número 6, de un viaje. Entonces el huésped o el dueño de casa, ya era tarde, dice el versículo 5, medianoche, estaba todo oscuro, todo cerrado. Estamos hablando hace 2000 años atrás, así que ya no había dónde poder comprar. Así que va donde su amigo y le dice: préstame 3 panes. El amigo estaba durmiendo seguramente a esa hora, estaba con sus hijos ya acostados, así que no puedo levantarme y dártelos. Era algo difícil en aquella situación. Y el Señor estaba contando esto, insisto, para enseñar algo con respecto a la oración, porque dice el versículo 8 que leíamos: aunque no se levante a dárselos porque era su amigo, porque tenía deseo de ayudarlo, lo haría por la importunidad, el hecho de que estuviera ahí golpeando su puerta, estar inquiriendo. Así que finalmente, para que lo pueda dejar dormir, se iba a levantar para darle lo que él pedía. Así que trate principalmente de la oración no significa que aquí no encontremos el Evangelio, como vamos a ver a continuación. Porque hay una oración que todo creyente ha hecho alguna vez cuando vino a ser cristiano. Esa primera oración, a la que le llamaremos, tiene que ver con esa oración que hicimos cuando vinimos delante del Señor, confesando nuestro pecado. Cuando vinimos delante de Él humillados, diciéndole: Señor, soy pecador. Como cantábamos recién, esa oración donde confesamos que soy culpable, donde confesamos que delante de Él somos viles, donde confesamos que no hay nada que podamos hacer por nosotros mismos. Así que le decimos al Señor: auxíliame, liberta mi alma. Pero también en esa oración confiamos en Cristo. Confesamos toda nuestra fe, nuestra esperanza en Cristo como el único mediador, así que reconocimos que tan solo por Él somos salvos. Pedimos que derramara su luz para poder comprender y ser guiados a Cristo.
Así que es esa primera oración cuando nos arrepentimos y confiamos en Cristo. Cuando entregamos todo nuestro ser a Él, entonces Dios nos perdona, nos declara justos, nos hace sus hijos y tremendas y grandes bendiciones vienen detrás de todo aquello. La respuesta entonces a esa primera oración sincera es que el Señor nos recibe, entonces vemos el corazón generoso de Dios, la disposición generosa hacia el pecador penitente. Así que vamos a explorar esta breve parábola que la encontramos en el versículo 5 hasta el versículo número 8. Versículo 9, el Señor toma esta aplicación y esta parábola la va a aplicar ahora para dar una enseñanza a partir de esta parábola. Y vamos a ver dos cosas simplemente, es un mensaje bastante simple y breve. El primer punto, vamos a hablar cómo es que Dios nos llama a venir a Él. Todo eso lo vamos a extraer de la parábola. Y en segundo lugar también vamos a ver esta generosa disposición de Dios al pecador que viene delante de Él, rogando su perdón con sinceridad. Así que aquí tenemos este mensaje de este amigo que había venido. No había avisado, no había dado a conocer su visita. Tal vez en esos años no existían los medios que hoy día disponemos como para avisar en cualquier momento, de manera rápida. Obviamente estamos 2000 años después aproximadamente de esta historia. Las circunstancias eran diferentes, así que en esta historia terrenal que el Señor nos muestra, una persona había llegado a visitar a su amigo a la medianoche, 12 de la noche aproximadamente, alrededor de aquello. El asunto es que puso al dueño de casa en aprietos, porque había ya pasado la cena, había pasado el momento de la última comida, y eventualmente se habían comido todo lo que pudieron haberle ofrecido a esta persona que no esperaban, todo su pan, toda su comida que tenían preparada para ese día. Así que se enfrenta a esta realidad, no tiene nada que ofrecer, no tiene nada que presentar a su amigo, nada que ponerle delante en la mesa. Iría solamente un individual, un plato vacío, pero absolutamente nada más. Ni siquiera la porción más básica que pudiera cubrir la necesidad de un hombre, que era lo que se plantea allí, 3 panes. Nada, no tenía absolutamente nada. Así que cuando va donde su amigo, le plantea esta situación, le plantea esta circunstancia, y su amigo responde desde adentro, ni siquiera salió, estaba acostado, rechazando en primera instancia todo lo que él le pedía, rechazando aquella solicitud, pero al final le iba a dar lo que él necesitaba. Y eso es lo que nuestro Señor dice en el versículo 8. Si no lo hace por ser amigo, lo hará para que lo deje de molestar. Básicamente ese es el punto que tenemos allí en el versículo número 8. Pero aquí es donde comenzamos a entrelazar la enseñanza de nuestro Dios con respecto a la oración, también con el mensaje del Evangelio. Es aquí donde podemos ver claramente cómo esta oración de arrepentimiento, la oración o la primera oración está conectada directamente también aquí en la parábola con respecto al Evangelio. Así que el primer punto que quiero tratar es cómo es que Dios nos llama a venir a Él. ¿Cómo es que Dios nos llama a poder acercarnos a Él? Y la manera es mostrando la necesidad espiritual del hombre. La única manera en que el hombre pueda acudir a Cristo y buscar salvación en Él es que entienda que necesita un Salvador, que necesita a alguien que haga algo por Él. Es que necesita, dada su terrible realidad, en que ahora Dios pueda perdonarle y salvarle. Y Dios todas estas cosas las muestra por medio del Evangelio, por el llamado a las almas a estar a cuentas con Dios. El Evangelio es un mensaje, una buena nueva que nos habla de salvación por la gracia de Dios mediante la fe en Cristo. Y estas verdades del Evangelio encierran tremendas lecciones para cada uno de nosotros, especialmente aquellos que están sin Cristo, para que puedan meditar y reflexionar a partir de esta simple historia acerca de la realidad de su alma. Romanos 10 dice que cómo van a creer si no hay quien les predique. Así que Dios usa medios humanos para que puedas estar expuesto al Evangelio. Estoy seguro que alguien hoy día te invitó
Alguien tuvo un interés sincero en tu alma para que pudieras escuchar el Evangelio, para que pudieras escuchar acerca de lo que Cristo vino a hacer a esta tierra, cuál fue aquella obra que Él vino a cumplir. Alguien ha mostrado un verdadero amor por tu alma al exponerte a escuchar el Evangelio. Por eso los cristianos hacen cosas que para el mundo son locura. Ir a las plazas a predicar, ir a lugares públicos a hablar con personas acerca del Evangelio. Por eso es que hombres se entregan inclusive a la muerte cuando van a lugares peligrosísimos donde está prohibido predicar. Lo hacen simplemente por ese amor que sienten por las personas que están sin Cristo para que puedan oír el mensaje de salvación por la gracia de Dios mediante la fe en Cristo. Para que puedas comprender la necesidad de tu alma, la realidad y la terrible realidad de tu vida sin Cristo. Así que si hoy día estás aquí, querido amigo, no más que esa demostración de un amor de alguien que en tu camino te invitó a que puedas prestar atención al mensaje de salvación y de vida eterna. Ahora, ¿qué dice el Evangelio que hace ver nuestra necesidad de un Salvador? Y muestra la incapacidad que tenemos para satisfacer las demandas de Dios. Eso es lo que hace el Evangelio, de qué manera nos habla acerca de Dios. En la historia, en la parábola que tenemos acá, lo que necesitaba su amigo eran 3 panes. Eso era lo que necesitaba para poder suplir el hambre y la atención a su huésped. 3 panes, que era lo necesario para, o lo mínimo para poder satisfacer estas necesidades de un hombre adulto. Eso es lo que se entendía en aquellos años. Así que el Evangelio ahora también nos presenta cuáles son las demandas de Dios, cuáles son las demandas para poder ser acepto delante de Dios. ¿Cuáles son las normas por las cuales yo realmente puedo decir que soy un hijo de Dios, un creyente? ¿Cuáles son aquellas cosas? Son obedecer de manera total, completa y absoluta las leyes santas y amorosas de Dios resumido en los 10 mandamientos. Pero cuando hablamos de obedecer los 10 mandamientos o las leyes de Dios, no nos referimos solamente a hacerlo de manera externa, de cumplir lo evidente de la ley, sino también hacerlo con la motivación correcta, con algo que es del interior. No basta solamente con hacer algo bueno, sino importa también la razón por la cual hacemos esas cosas. Así que la obediencia no es solamente una obediencia externa, la demanda del Evangelio, la demanda de Dios, sino una obediencia que tiene que ver con nuestra motivación. Cuando hablamos de la motivación, hablamos también del propósito por el cual hacemos las cosas. Y a no ser que todo lo que hagamos, lo hagamos para glorificar a Dios, y no solamente para ser buenas personas, buenos amigos, buenos ciudadanos, buenos padres, buenos hijos, buenos abuelos, lo que sea, a no ser que sea glorificar a Dios, aquellas obras, por muy buenas que sean, están contaminadas por el pecado del hombre. Y aquello no puede ser elevado a Dios como una ofrenda que Él pueda recibir para hacernos aptos delante del Señor. Así que lo que hace el Evangelio es mostrarnos la incapacidad de poder satisfacer las demandas de Dios, de satisfacer lo que Dios exige para estar a cuentas con Él. Muestra la condición espiritual sin Cristo. Ahí es cuando el Evangelio golpea la puerta y por medio de enseñar lo que somos delante de Dios, comenzamos a ver cuán faltos somos delante del Creador. Cuando el Evangelio es anunciado, cuando el mensaje de salvación es presentado, cuando se nos habla de Dios, y a partir de ahora de lo que es Dios, vemos nuestra realidad, es cuando aparece el pecado en nuestra vida. Déjame darte un ejemplo. El apóstol Pablo, cuando él se presenta en Filipenses, dice que en cuanto a la ley era irreprensible. Él está haciendo referencia a estas leyes externas, este cumplimiento externo de las leyes que ellos habían levantado acompañando a la ley de Dios. Y él decía, no, yo soy irreprensible, no hay nadie que pueda decir algo de mí. Pero escuchó el Evangelio, escuchó el mensaje de buenas nuevas, el mensaje de salvación y de vida eterna. Y ahora nos señala en Corintios que a partir de la ley él pudo ver algo que estaba en su propio corazón, que era la codicia. El mandamiento es no codiciarás.
Así que cuando hablamos y predicamos el Evangelio, como lo expresa un escritor en un famoso libro, comienza a sacar a la luz aquello que está oculto en el corazón. Como cuando alguien barre un piso donde el polvo está ahí, pero viene la escoba entonces y todo aquello se levanta. Eso es lo que el Evangelio hace. Comienza a golpear nuestra vida, comienza a remover nuestras conciencias y comenzamos a ver tal vez por primera vez lo que somos delante del Señor. Comienza a surgir el orgullo, comienza a venir la vanagloria, comienza a surgir la indiferencia a Dios, comienza a surgir el rechazo a Dios, comienza a surgir ese nulo valor que le damos a Cristo. Predicábamos hace un par de semanas, 30 piezas de plata, el valor del esclavo de la más baja condición, para mostrarnos el valor que le damos al Salvador. Así que el Evangelio nos permite ver nuestra bancarrota moral ante Dios. Y no tenemos con qué responder, tal como este hombre. No tenía qué hacer por su amigo. No tenía qué hacer por él. No había nada que pudiera tener para poder atenderle. Así que ahora tú, amigo, sin Dios, no tienes pan para saciar tu alma. No tienes la santidad que Dios demanda, la obediencia que Dios exige. No tienes las cosas que Dios, por medio del Evangelio y su palabra, pide de su creación. No hay nada que puedas ofrecer a Dios por tu perdón. Absolutamente nada. Es algo que no puedes comprar. Es algo que no puedes transar en el mercado. No es algo que tú puedas ganártelo en algún juego. Absolutamente no. No hay nada que tú puedas ofrecer a Dios por tu perdón, porque con respecto a ganarse el favor de Dios, tus manos siempre estarán vacías. Siempre serás hallado falto delante de Dios. Y tienes una necesidad que tal vez no la ves, tal vez no la entiendes, pero esa necesidad te la trae el Evangelio, te la presenta el Evangelio, una necesidad de perdón delante de Dios, la necesidad de la nueva vida que Dios da, la necesidad de estar en comunión con Dios, la necesidad de reconciliación, pero también esa necesidad de que puedas suplir todo esto, porque no hay nada que tú puedas hacer. Ahora que haya venido de noche este amigo, tal vez nos ayuda a entender que el hombre no solamente no tiene nada que ofrecer, nada que entregar, sino que tal vez podríamos pensar en esto, como las tinieblas, la oscuridad espiritual en la que el hombre se encuentra. La oscuridad de la culpa, la oscuridad de no saber a dónde ir para que esa culpa sea quitada. La oscuridad que no ves esperanza en todo esto. Así que te das cuenta cómo el Evangelio ahora muestra la incapacidad de poder satisfacer las demandas santas y perfectas de Dios sobre su creación. Pero también el Evangelio hace otra cosa. El Evangelio te muestra el camino, te muestra dónde tú puedes solucionar este gran problema, esta terrible situación en la que te encuentras. Es lo maravilloso del Evangelio. Te presenta la terrible realidad, pero no se queda ahí, sino que ahora te encamina para que puedas comprender y entender que hay perdón, que todo aquello que tú necesitas, hay un lugar donde tú lo puedes encontrar, donde tú lo puedes hallar. Así que este hombre se levanta y va donde un amigo, porque sabe que allí es el lugar donde encontrará el pan que necesita. Sabe específicamente el lugar al cual dirigirse. Y de esa manera entonces el Evangelio te dirige a quien puede dar descanso a tu alma. Y ese descanso se halla en Cristo. Él es el pan de vida. Él es el que da perdón de pecados y vida eterna. De hecho, nuestro Señor fue conocido como el amigo de pecadores en el Nuevo Testamento. Los fariseos, los religiosos, como Él se junta con publicanos y pecadores. Así que era conocido como amigo de pecadores, no en el sentido que aprobara el pecado de aquellas personas, sino en el sentido de que Él vino a esta tierra, se entregó a morir ahora para que los hombres pudieran ser reconciliados con el Señor, reconciliados con Dios. Así que Él vino, en primer lugar, como había sido anunciado en el Antiguo Testamento, Él fue rechazado.
No le estimamos, dice el profeta Isaías. Lo tuvimos por herido de Dios, como por herido de Dios, abatido, pero ningún sentido tenía para nosotros. Hoy día muchos también rechazan a Cristo. Tal vez no lo hacen de una manera activa, no vas a andar tirando piedras a las iglesias o a cualquier cosa donde Dios sea adorado. Buscan alivio, propósito, perdón, esperanza, pero lo hacen en lugares equivocados. En primer lugar, buscan en la religión sin el evangelio. En una religión donde no sea confrontado precisamente tu vida delante del Señor. Donde simplemente te digan que todo va bien. Que todo va bien con tu vida. Que sigas adelante. Mientras tal vez das todo tu dinero a la iglesia. Mientras tal vez haces buenas obras para hacer un favor aquí, un favor allá. Está todo bien con tu alma. Religión sin evangelio. Donde no te manifiestan esta realidad en la cual tú te encuentras. O tal vez puede ser una filosofía humana. O el engaño de las buenas obras. Pensar que podemos de una u otra manera ganarnos el favor de Dios. Ganarnos la aceptación de Dios por medio de un buen obrar. Otros recurrirán buscando alivio, propósito o lo que sea en los placeres, en las drogas, en el alcohol. Pero el asunto es que ninguna de estas cosas tiene aquello que es el pan verdadero. Nada de esto puede realmente darte descanso para tu alma. Porque te pueden dar cierto descanso, pero eso es pasajero. Las cosas materiales van y vienen. Y puedes tal vez tu vida ser una persona exitosa y fantástico, pero la pregunta es cuando mueras, ¿te va a poder aquello ayudar a tener un espacio, un lugar en el cielo? Hay un joven en la Biblia, al que se le llama el joven rico, que le pregunta al Señor: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Él le manda: guarda la ley, obediencia total. Esas son las demandas del Evangelio. Eso es lo que demanda el Señor. Y Él, buscando la religión en otras cosas, había alcanzado un cierto descanso y dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Pero viene el Señor ahora y va a meter el arado un poco más profundo para sacar lo que hay en su corazón, para mostrar el por qué Él hace las cosas que hace. Así que le dice: que ahí anda y vende todo lo que tienes y dale a los pobres. Y él se fue triste, porque no estaba dispuesto a abandonar estas cosas por causa del Evangelio. Había otra persona que tenía tantas cosas y dijo: gózate, alma, mira, tienes para toda tu vida. Y viene la voz de Dios y le dice: necio, y vienen por tu alma todo lo que ha ganado, ¿de quién será? Todas estas cosas que podemos lograr, queridos amigos, son vacías. No tienen nada que hacer por tu alma. Son útiles, por cierto que sí, no estamos hablando en contra de ellas, pero estamos diciendo que poner la confianza en ellos, pensando que podemos descansar en nuestras almas y vivir en el engaño de creer que sin Cristo puedes tener verdadera esperanza de bienestar eterno. Así que el Evangelio, en primer lugar, es rechazado, se rechaza a Cristo para seguir caminos alternativos. Pero también el Evangelio nos habla no solamente de Cristo siendo rechazado, sino también nos habla principalmente de que Él fue a la cruz del Calvario a pagar el precio de nuestro rescate. ¿De qué manera lo hizo el Señor? Ya dijimos, las demandas de Dios son obediencia a sus leyes. Así que lo vemos durante todo su ministerio terrenal en obediencia a Dios. En todo momento de su vida. Estaba en la cruz del Calvario, estaba su madre frente a él, su madre en su naturaleza terrenal, y le dice: Juan, he ahí tu madre, he ahí tu hijo, haciendo provisión para su madre, para ver el cumplimiento práctico del mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre. Hasta en ese momento él estaba mostrando una obediencia en medio del dolor y la aflicción a todo lo que es las normas santas y tiernas de nuestro Dios. Así que vivió una vida justa de obediencia total a Dios, sin fallar en ninguna de ellas. Honró al Señor, jamás tomó el nombre de Dios en vano. Él guardaba el día de reposo. Él jamás tuvo odio en su corazón hacia las personas, aun cuando ellos mostraban odio hacia Él. Él jamás desobedeció la autoridad.
Él cumplió los mandamientos de Dios de una manera perfecta, pero luego fue a la cruz del Calvario. Así que esta obediencia activa, lo que se le conoce, esta obediencia a las leyes de Dios, ahora se convirtió en una obediencia pasiva, cuando en la cruz del Calvario, en obediencia ahora, Él se entregó a morir por pecadores. Aquellos que no tienen nada que entregar al Señor, aquellos que no tienen nada en sí mismos para poder entregarlo como una ofrenda y ser aceptos delante del Señor. Así que Él allí en la cruz del Calvario entregó su vida en rescate por pecadores. 6 horas estuvo colgado allí, sufriendo el tormento en su cuerpo, pero especialmente en su alma, cuando las consecuencias del pecado del hombre, de aquellos que iban a creer, fue cargado sobre Cristo en la cruz del Calvario. 6 horas de terrible angustia y dolor. De terrible angustia y dolor, experimentando las consecuencias eternas del pecado. La pregunta es, ¿seguirás golpeando puertas vacías? ¿Vas a seguir yendo a lugares que no te van a llevar a ninguna parte con respecto a tu relación con Dios? Así que el Evangelio se levanta aquí como una advertencia para que vayas a Cristo, para que vayas a Él, porque tan solo en Él es que puedes hallar descanso para tu alma. Quiero concluir con el último punto ahora de la generosa disposición de Dios para el pecador a través del Evangelio. Este Evangelio que muestra tu necesidad por medio de ver que no puedes cumplir las demandas de Dios, pero que te apunta a Cristo como el único medio por el cual ser salvo. Ahora este mismo Evangelio muestra la generosa disposición de Dios para el pecador. Porque dice el versículo 7, este hombre de la parábola, el vecino, el amigo, no me molestes, le dijo. Ya es tarde, la puerta está cerrada, los niños están durmiendo, no quiero despertarlos y tampoco quiero dártelos finalmente, estoy ocupado. Ahora este hombre molesto, este hombre aparentemente dormido, por cierto, no es el ejemplo de Cristo, sino más bien lo que está haciendo nuestro Señor aquí es presentar un contraste. Está presentando un profundo contraste entre lo que Él presenta aquí y la disposición de Dios al pecador que viene delante del Señor en arrepentimiento y fe. Porque está diciendo, si incluso un humano egoísta, un humano que está en esta circunstancia dormido y todo, por la insistencia va a dar el pan, todo eso lo hace para enseñarnos. ¿Cuánto más está dispuesto Dios, que no se duerme, que no se cansa, que no tiene este problema de este hombre para poder acudir a aquellos, en salvación a aquellos pecadores que claman a Él? Es una tremenda enseñanza que tenemos aquí. Dios no es un vecino molesto, para que me entiendan. No es alguien que va a rechazar a aquel que viene con sinceridad, buscando en Él todo lo que su alma necesita. Entonces el Señor hace una aplicación de esta parábola para mostrarnos cómo es que debemos venir a Él y la respuesta del Señor a eso. Por eso en el versículo 9 dice entonces, ahora yo os digo. Esta es la aplicación, la enseñanza, la exhortación de esto. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. No los que tienen méritos, no los que simplemente han nacido en un hogar cristiano, no los que creen ser algo, sino los que piden, los que buscan, los que llaman a ellos. Entonces se les abrirá, a ellos hallarán, ellos recibirán. ¿Qué está diciendo aquí esta enseñanza? A todos aquellos que reconocen su necesidad de un Salvador. Aquellos que reconocen que no hay nada que puedan hacer por su alma, que no pueden cumplir las demandas de Dios, que no hay nada que ellos puedan presentar como una ofrenda agradable a Dios. Todos aquellos que no solamente reconocen su realidad, sino que claman a Dios por fe para ellos, entonces hay respuesta de Dios, hay perdón de pecados, hay vida eterna.
Eso es un pecador penitente. Alguien que comprende que solo en Cristo hay salvación. Ciertas religiones enseñan que un pecador penitente es aquel que va delante de un sacerdote y presenta estas cosas y ahí se le es quitado el pecado. Pero de acuerdo a la palabra del Señor, un pecador penitente lo primero que hace es comprender que solo en Cristo hay salvación. No hay nadie en esta tierra que pueda darle perdón de pecados. Pero también es un pecador que acepta ahora que solo en Cristo hay salvación. No solamente lo entiende mentalmente, lo acepta y finalmente confía en Cristo, el mediador, con todo su corazón, con toda su alma y con toda su ser. Eso es lo que la Biblia le llama fe. Yo conozco el Evangelio, se me es presentado como en esta tarde. Acepto el mensaje de la Biblia, sé que esto es verdad, pero ahora me entrego con todo mi ser y confío en Cristo como el único que puede darme comunión con Dios. Y la pregunta es, si alguna vez has venido a Cristo, has visto tu necesidad, has visto que no tienes nada que hacer por tu alma. Cuando viene el llamado del Evangelio y te expone las demandas de Dios y te das cuenta que no tienes panes, como dice la parábola, no hay nada en tu alma que puedas entregar al Señor como una ofrenda agradable. Has llegado a ese punto. Has comprendido realmente tu incapacidad para poder estar a cuentas con Dios basado en tus propios méritos. Y luego dice algo precioso en el versículo número 13. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se los piden. Si tú vienes a Cristo ahora, vienes confesando tu pecado, reconoces tu maldad, cuánto has fallado delante del Señor y cómo has ocultado tu necesidad con distintas cosas que mencioné hace un momento. Si vienes a Cristo de la manera como Él dice que vengas, con sinceridad, pidiendo, buscando, llamando, la Biblia dice que tu necesidad será cubierta. ¿Por qué? Porque cuando tú crees en Cristo, la justicia de Cristo te es imputada, es puesta a tu cuenta. Donde solo habían pérdidas, ahora la justicia de Cristo la cubre de ganancias. Y donde según tú habían ganancias, no, pero eran solo pérdidas, ahora todo aquello es quitado porque confías plenamente en lo que Cristo hizo a tu favor. Pero no solamente hace eso el Señor, sino que también te llena de hermosas y maravillosas bendiciones. Eres un hijo de Dios, eres adoptado por Dios. No solamente te justifica, sino que te da una nueva vida nuevamente, nuevos propósitos, nuevos anhelos. Te pone dentro de un contexto, de un lugar donde puedas crecer en la fe, donde te guíen para poder vivir una vida que agrada al Señor. Descubres la oración, vas a la palabra del Señor y ahora comienzas a entenderla, comienzas a comprenderla. El Espíritu Santo viene a morar en ti, comienza a guiarte a toda verdad y a toda justicia. Esto es lo que hallamos aquí. Esa primera oración, cuando ves tu gran necesidad de Cristo, que el Evangelio te proclama, pero también que Cristo es suficiente para poder tener la más grande bendición que un hombre pueda hallar, el perdón de pecados y vida eterna. Aunque tu alma esté oscura, todo perdido, aunque no tengas nada que ofrecer, el Señor no dice vuelve más tarde. Si tú vienes con sinceridad, el llamado del Señor siempre es: si hoy oyereis mi voz, no endurezcáis vuestro corazón, porque hoy el Señor tiene poder para salvar al más vil de los pecadores. Debes venir a Cristo, debes clamar a Él y reconocer que no hay nada que puedas ofrecer, nada que tú puedas entregar, que todo lo que tú tengas como bueno delante de Dios son como trapo de inmundicias, pero que el Señor tiene ese pan de vida que sacia aquella gran necesidad. Él es el amigo de pecadores. Él es el amigo de estos hombres y mujeres que reconocen su necesidad. Es un almacén abundante de misericordia y de gracia que jamás se agota. Es un pozo profundo donde puedes hallar agua porque nunca se seca. Y cuando un pecador viene a Cristo no haya migajas, no haya sobras.
Lo que hay es un banquete tremendo y completo de las grandes bendiciones que se hallan en Él. No es un pan que satisfaga de manera temporal, es un pan que satisface eternamente. Y esa es la generosa disposición de Dios para el pecador penitente, que si viene delante del Señor, Él extiende su gracia, extiende su misericordia, perdona sus pecados, da comunión con Dios, lo reconcilia con Dios. Y tremendas y maravillosas bendiciones acompañan a todo aquello para la vida que le resta en esta tierra. Queridos amigos, este es el Evangelio. Este hombre nos muestra que fue al lugar correcto y bien haces por tu alma cuando vienes a Cristo. No hay otro lugar donde puedas hallar perdón de pecados y vida eterna. No importa cuán negra sea tu vida, cuán negro sea tu pecado, la luz del Evangelio brilla mucho más intensamente en aquellos. Nunca esperes a sentirte digno como muchos lo hacen. Quiero ser un poco mejor para venir al Señor. Jamás podrías hacerte digno a ti mismo. Ven como aquel hijo pródigo, únicamente con aquella necesidad de un Salvador, y arrepiéntete delante de Cristo y confía en Él como el único Salvador. Y aún esta tarde puedes hacerlo. Tal vez vas a llegar a tu hogar y vas a buscar un lugar tranquilo para orar aquella primera oración. Señor, aquí está mi vida. Aquí está mi maldad. Por años pensé ser algo que no era. Satisfacía esta necesidad con cosas temporales. Me entretenía tanto en estas cosas que olvidaba los asuntos del alma. Perdóname, Señor. Aquí está mi pecado, aquí está mi maldad. Perdona mi pecado, dame una nueva criatura. Dame, Señor, tu perdón. Y si tú lo haces con sinceridad, una vez más, esa generosa disposición de Dios para salvar a pecadores será una realidad en tu vida. Que esta tarde, que el Señor te permita esta tarde ver a Cristo como aquel pan que puede satisfacer toda tu necesidad del alma. Que el Señor nos ayude a todos.